cámara. Hola amigas y amigos, muy buenas tardes, noches. Tengan todos ustedes una noche lluviosa y la vemos como señal de buen agüero, esta lluvia necesaria. Y bueno, vamos a realizar una edición más de estas charlas que tenemos con el maestro Antonio Tenorio Adame. La denominamos la sección Diálogos con Tenorio y son sobre todo pláticas sobre momentos de su vida, sobre momentos históricos, sobre su pensamiento, opiniones personales, entre otras muchas cosas interesantísimas. Y bueno, hoy, hoy en este día es un día particularmente importante para nuestro país por la gran trascendencia que implica el personaje. Estamos hablando de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien hoy está cumpliendo años. Así que vamos a hablar, maestro, sobre Cuauhtémoc Cárdenas y, bueno, usted nos va a ampliar ahorita su opinión sobre Cárdenas, pero de entrada, preguntarle, maestro, su opinión sobre Cuauhtémoc Cárdenas, pero decirle, ¿considera usted como un amigo a Cuauhtémoc Cárdenas? Bueno, sí hay una relación amistosa, no soy el único, ni quizás el más cercano, pero sí hay una relación de afecto que se ha ido construyendo a la par que una relación de confianza política. Muy bien. Y antes de continuar, amigos, compartan el video, por favor, para que esto se difunda y llegue, porque es un tema o una plática interesantísima, pero además de gran trascendencia por el momento que vive el país. Usted ha acompañado a Cuauhtémoc Cárdenas, maestro. Hay una gran trayectoria histórica, política, en momentos decisivos para el país. Usted ha estado con Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Cómo surge su relación o en específico cómo surge la figura de Cuauhtémoc Cárdenas y después la relación de usted con él? Bueno, las dos preguntas están unidas porque Cuauhtémoc surge en un momento eh, que coincide con mi vinculación, aunque no personal, pero sí indirecta con él. ¿Por qué? Porque en el año de 1954, una banda de filibusteros financiados por la CIA, por la United Fruit, por los Estados Unidos, derrocó al régimen democrático constitucional de Jacobo Arbenz en Guatemala. Y esto ocasionó una convulsión en México. Las fuerzas democráticas, Partido Comunista, Diego Rivera, Frida Kahlo, protestaron, Carlos Pellicer, se volcaron a protestar, y en particular Cuauhtémoc firmó un manifiesto convocando a una manifestación popular que salía de Santo Domingo, de la Plaza Santo Domingo. Yo había ingresado ese año, quizás 2 meses, apenas tendré yo de ser inscrito en la preparatoria número 5 de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en ese instante pues yo no tenía mayores relaciones en México. Yo tenía 2 o 3 meses de haber llegado, y los únicos amigos que tenía pues eran los de la preparatoria nocturna. Así que si la manifestación era en la tarde, en un momento en que no teníamos clases, yo convoqué a mi grupo a salir a protestar contra el régimen de Guatemala y alcanzar la manifestación en la que Cuauhtémoc Cárdenas, Alberto Castillo, César Buenrostro, gentes que estudiaban ahí en ingeniería, y estaba en el centro
la facultad, ¿verdad? Y mi preparatoria estaba a escasas 6 cuadras. Habría que atravesar el Zócalo para llegar ahí al Palacio de Minería. Entonces, convoqué agité allí a los estudiantes y saldríamos unos 10, 20 a la calle, protestando por la calle y gritando y desaforadamente. Y como éramos muy jóvenes, pues éramos muy impulsivos. Eufóricos. Y al llegar a la calle de 5 de Mayo, ya cerca de Minería, ocurrió un accidente porque en un camión de pasajeros se rompió o rompieron un vidrio y desde dentro del camión lanzaron el vidrio y a mí me dio en la espalda. Entonces ya no llegué a la manifestación, sino que la Cruz Roja fue por mí y nos fuimos a... Fui primer caído en combate de solidaridad con Guatemala y, y así fue como tuve mi primer incidente y accidente en la lucha de izquierda. Fui a la Cruz Roja, me curaron, después fui a la delegación y en la delegación fueron por mí los dirigentes de la FEU, me rescataron y quedé en libertad, ¿no? Y ese fue mi primer contacto y ese fue el primer acto de la vida política nacional de Cuauhtémoc Cárdenas. Ya no era el hijo del presidente, ya era el estudiante que salía a protestar por la invasión de los Estados Unidos a Guatemala, ¿no? Y coincidí con él. Ahí. Bien. Entonces, el primer contacto más sangriento, pero fue por las... Es decir, había una compatibilidad en las causas que defendían. Claro, de origen, los orígenes, las raíces tocaban. Las raíces se tocaban, en efecto. Bueno, y ya el primer contacto personal con él, ¿cómo se da, maestro? De usted con Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, posteriormente, en la constitución del Movimiento de Liberación Nacional convocado por Cárdenas, lo deja establecido con un Consejo Nacional Directivo en el que se incluyen grandes figuras de la cultura y de la política y de la ciencia en México. No había partidos, el único partido era el PRI y bueno, estaban ya los diputados del partido porque estaba el PAN, estaba el PP, pero eran partidos que prácticamente repercutían poco en la vida nacional. Y al surgir el Movimiento de Liberación Nacional, pues se abre una nueva cuestión de qué ocurre y cómo es que el Congreso y el sistema de partidos no puede captar esa fuerza que es independiente. Y piense que esta es una decisión dentro de la Guerra Fría, ¿verdad? O sea, cuando los Estados Unidos controlaban la política de toda América, incluida la de México, ¿no? Y en ese sentido, pues crea el Consejo Directivo, donde está Cuauhtémoc, donde está Eberto Castillo, donde están escritores como Carlos Fuentes, y así Manuel Mesandraca, el doctor Montaño, que era el mejor cirujano del corazón entonces, y desde luego la presencia de Cuauhtémoc era la presencia del general. El general no dirigía el movimiento, sino... Y en esa circunstancia yo estaba incluido porque era el dirigente estudiantil de la universidad y quien impulsaba la posibilidad de organizar un contingente o una organización nacional de estudiantes. Bajo esa idea, pues estaba yo cerca del movimiento, después por la confianza, la cercanía. Bueno, y el coordinador era Alonso Aguilar, un abogado muy equilibrado y con, diríamos, una gente con temple, con seguridad, pero prudente, muy prudente, ¿no?
Lo mismo el maestro Fernando Carmona, como dirigentes nacionales. Y, y lo que ocurre es que también el Movimiento de Liberación Nacional llega a chocar entre la posición, eh, decíamos, de mesura que representaba Alonso Aguilar y que parecía al año, a los 2 años del movimiento, que no iba más allá. Y Eberto Castillo, que era un dirigente pues menos reconocido, pero a la vez muy más radicalizado, se produjo el choque. Y entonces el movimiento se escindió. Yo estuve presente en la sesión en que esto ocurre, lo recuerdo bien, y en esas condiciones el, la posición de mesura y de equilibrio deja las posiciones, ¿verdad? Sin más, sin entrar en conflicto, simplemente accede a que Berto proceda a radicalizar el movimiento y en esa situación yo me quedo con Eberto. Pero prácticamente estábamos Eberto y yo. Quiero decir prácticamente, porque en los hechos pues estaba un matrimonio, los abogados Castillejos, que precisamente son los suegros del actual secretario de Salubridad. Y en esas circunstancias, cuando se radicaliza el movimiento, yo me quedo con Eberto y también se queda Cuauhtémoc y ahí estrechamos la relación, de manera que en esa situación a mí me toca viajar a representar incluso, porque el general Cárdenas no podía hacer el viaje, lo cede a Alberto Castillo, él tampoco podía, y entonces yo salgo a una representación con la representación del general Cárdenas a la conferencia del tercer mundo. Voy a Indonesia con la representación de Cárdenas. Fue en representación de Cárdenas a Indonesia. Maestro, bueno, hay algunas imágenes muy interesantes, ¿no? En donde usted pues está al lado de Cuauhtémoc Cárdenas. Ahorita la vamos a pasar en pantalla, donde refleja no solamente una relación política, sino una relación ya de amistad. Pero hay una en particular que yo quisiera que nos hablara de ella, porque aparece un símbolo del movimiento social mundial incluso. Es decir, está en la imagen Cuauhtémoc Cárdenas, Fidel Castro y Antonio Tenorio. Sí, y yo en el centro, parece que yo fuera el personaje histórico, ¿verdad? Sí, pero... y no fue más que un hecho casual, ¿verdad? A un lado incluso está la hija de Cuauhtémoc, claro. Y es una fotografía que fue tomada en la casa del general Cárdenas de Andes 606 en Palmas, en la Ciudad de México. Y fue en ocasión de la visita de Fidel Castro en ocasión de la toma de posesión de Zedillo. No fue en ocasión de la invitación que le hiciera Fox de cómo si te vas. No, aquí estaba entre amigos y yo tuve la oportunidad pues de acceder a él. Ya había yo tenido 2 o 3 oportunidades anteriores, la primera siendo muy joven. ¿Con Fidel? Con Fidel y con el Che en la Sierra Maestra en 1961, cuando el Congreso de Juventudes Latinoamericanas, pues de ahí salen todos los grandes dirigentes de América Latina, ¿no? Éramos muy jóvenes, éramos la juventud universitaria que se encontraba en los albores de la vida, ¿no? Y después
en ocasión de la tricontinental. La tricontinental, ¿qué es la tricontinental? Bueno, hablamos de un viaje que hice a Indonesia. A partir de ese viaje, yo enlacé la relación para llevar a cabo distintas reuniones en diversos lugares del mundo, en Egipto, en el Cairo, en Pakistán, en varios lugares, y representando ya al secretariado de América Latina para la Organización de la Tricontinental. Y con ese cargo yo recorro todo Centroamérica para organizar dicha conferencia y soy el representante de México en la conferencia tricontinental. ¿Qué era la conferencia tricontinental? Era la reunión de todos los líderes de las guerrillas, de los movimientos, de los partidos políticos de izquierda del mundo, ¿no? No ha habido una reunión más importante de la izquierda mundial. Estábamos unidos pero físicamente. En la práctica había una diversidad porque una era la posición soviética, otra era la posición china y otra era la posición cubana y otra era la posición que representaba el general Cárdenas, ¿no? Entonces, ese proceso donde la reunión latinoamericana, pues estábamos en ella, Allende, Salvador Allende, estaba Arizmendi del Uruguay, estaba Turcios Lima de Guatemala, el guerrillero, ¿verdad? Y se inauguró la conferencia con la carta del Che. Sí, el Che no está, pero ahí es donde se lee, desde un lugar de América Latina, el Che envía un mensaje anunciando ya la lucha por la vía revolucionaria, ¿no? ¿En Cuba se celebró? En Cuba en 1964, si no mal recuerdo, enero de 1964. 1900. Pero estuvo usted al lado. Y ahí estuve primero en la inauguración. Hubo oportunidad de una plática de unos 20, 30 minutos con él. Y después, al término de la conferencia, donde parecía que Fidel estaba muy a favor de los comunistas, pero estaba cerrando un capítulo hábilmente y después terminó dándole la razón a la posición de México y de Chile. Esto no se conoce aquí en México, pero termina Fidel al reconocer la posición de México y estamos pues comiendo acompañado de mi esposa, acompañado de Berto, éramos quienes estábamos en la mesa en el restaurante Polinesio de La Habana Libre y en ese momento antes de comenzar yo estaba en el toilet ahí y llega Fidel y le dice a Berto, ¿me permites comer contigo, Rubio? Porque le decía Rubio. Alberto Castillo. Alberto Castillo, es güero, ¿cómo se dice? Es de pelo claro, ¿no? Entonces, pero para ellos son rubios, entonces, Rubio, ¿me permites comer contigo? Pues claro, y ahí estuvimos platicando como 3 horas. Una plática larga. Esto se me hace demasiado interesante, maestro, quiero resaltarlo. Es decir, usted representó a México en una reunión, una conferencia mundial con la clase de la izquierda. Es decir, la izquierda más históricamente más avanzada. Salvador Allende de Chile, claro, con una gran influencia en América, ¿no? Claro. Mundial en América. ¿Por qué mencionar esto? Porque hoy en día hay grupos que se dicen de izquierda, pero pues que de izquierda tienen 1 año, ¿no? O 3 años. Llega Morena al poder y se pasan a Morena y ahora abanderan una causa
de izquierda cuando usted es el símbolo de la izquierda, ¿no? Bueno, sí, pero en la izquierda y en la revolución y en el proceso de avance social no no se asciende por escalafón. ¿Va? Eso hay que entenderlo, sino, pues es un proceso político muy complejo donde, pues quizás en una etapa uno pueda resaltar, uno pueda tener oportunidades, pero es difícil que durante un largo trecho histórico, pues uno pueda mantenerse como, como el representativo. Eso significaría asumir toda la dirección del movimiento. No, pues se cumplió con el deber. Se contribuyó. Lo que creo es que, si bien no están clarificados los roles personales y la gente siempre es impugnada por la gente, ¿no? La lucha del poder siempre se combina con la lucha entre los poderes y las ambiciones personales siempre están presentes. Pero lo comentamos porque es necesario esclarecer y entender lo que los árboles no dejan ver el bosque, ¿no? Claro. Bien, maestro, pues interesantísimo ese tema. Regresemos, digamos, a la relación con Cárdenas. ¿Cuál considera, maestro, que haya sido o es el legado más importante de Cárdenas a la vida nacional? Bueno, no es fácil responder la pregunta, pero intentaremos. ¿Por qué? Porque creo que requerimos un poco de reflexión para valorar. Debe de haber varios momentos estelares. Claro, claro. Pero yo diría que su momento estelar es haber se lanzado a una lucha por, por esclarecer y por impedir el abuso de, y la deformación de la Revolución Mexicana. Es decir, el momento en que él se lanza como candidato a la presidencia de la República, sin más que sin partido, sin mayores recursos, y enfrentar a un partido de Estado y a todo un bloque histórico, como diría Berlanchi, ¿no? Un bloque histórico que era en ese momento indiscutible. Negar la Revolución Mexicana y negarla incluso en la forma estereotipada y burda que se presentaba, ¿no? O con la que se abusaba. Pero yo diría que esa parte, que a pesar del fraude electoral de que resultó eh, pues víctima o resultó lesionado, ¿verdad? El hecho de no haber incurrido en un acto imprudente de que se hubiera masacrado a la población, ¿no? A pesar de eso hubo más de 500 muertos. La lucha del cardenismo, la lucha anti, antipriista en ese momento, fue brutal la represión, ¿no? Fue brutal, comenzando por el crimen de Obando, el ayudante de Cárdenas, ¿no? Mensajes muy directos. Si el que él se haya mantenido y continuara reclamando el esclarecimiento de la votación, de la elección, porque ese fue su reclamo. Y aquí viene la conclusión, o sea, el corolario, el resultado como consecuencia del proceso, ¿no? Todo esto configura el mayor esfuerzo que se hizo para impedir que México fuera destruido por el neoliberalismo. Es decir, si Cuauhtémoc hubiera llegado a la presidencia de la República, no estaríamos como estamos ahora.
Sí, Si hubieran evitado... sí, sí, en principio la respuesta a un reclamo de democratización que se hacía fue más concentración de la riqueza, más entrega de la nación al extranjero, en lugar de proceder en el sentido en que se reclamaba, ¿no? Entonces yo creo que esa intención de remover la gran montaña y de que a pesar de que no se removió la montaña, es tan significativa como para señalar que ahí comienza un proceso distinto que nos debe llevar a una plena liberación de la nación. Sí, fue un momento histórico. Ya para ir finalizando esta plática, el tiempo nos come de volada, pero maestro, ubiquemos a Tehuacán en ese momento. Porque Cuauhtémoc viene a Tehuacán, ¿no? Y alguien lo recibe, es decir, alguien representando a Tehuacán recibe a Cuauhtémoc Cárdenas. Platíquenos ese momento. Bueno, ese momento ya estaba enmarcado por el surgimiento de algunas voces independientes. Ya había una organización independiente. Yo era el diputado del distrito y había obtenido pues, una elección, diríamos, con un buen resultado. Pero a pesar de eso, pues era cuestionado por esas voces muy radicalizadas y en algunos casos jóvenes o compañeros, incluso amigos que militaban en partidos de izquierda, ¿no? De manera que, y además insultado porque ya hoy el ambiente de Tehuacán es civilizado, pero en aquel tiempo pues eran los insultos directos, las ofensas directas. Y pues la gente revelaba su impotencia con esas manifestaciones. Y cuando él llega, pues yo me hago presente como diputado federal, como diputado de Tehuacán, y me presento a recibirlo por razones de amistad, por razones de, de identidad ideológica, ¿verdad? Porque a pesar de que yo estaba en el PRI, pues eso no me impedía a mí, incluso el tener un fuero y el tener una representación me daba la autoridad para hacerlo, ¿no? De manera que subo al estrado con dificultades, no me dejaban subir, subo al estrado, me anuncian, no me anuncian, se arrebata el micrófono, Cuauhtémoc ordena que me den el micrófono, lo recibo, ¿verdad? Desde luego con todos los riesgos, un diputado del PRI, yo creo que yo fui el único diputado del PRI que recibió a Cuauhtémoc en toda la República, ¿no? Y, y en esa situación, pues se llevó a cabo el mitin. Al terminar el mitin, fuimos a la lonja y estuvimos platicando. Y le digo, mira, Cuauhtémoc, pues yo no puedo en este momento salirme del PRI porque el PRI me eligió o me elegí o el pueblo me eligió dentro del PRI. Ni puedo dejar a un lado el voto del pueblo, ni puedo variar mi condición política, ¿verdad? Y además, pues estamos próximos ya a concluir, entonces, terminando, pues, vamos a ir juntos. Y me dijo, no te preocupes, vamos a seguir juntos. Y así fue. Pues formamos el PRD. Digo, resalto eso, congruencia, porque hoy en día, maestro, entran por El un partido, chapulineo. el chapulineo, ¿no? Y se dio la Cámara de Senadores, ¿no? Y en muchos otros. Cuando se eligió la mesa directiva, diputados de un partido se van a otro por unos minutos, por unas horas, y luego regresan. Es decir, y se da esa práctica continua, ¿no? Sí, que está permitida, pero no se debe abusar de ella. Claro, pues no hay porque el electorado se ofende al electorado.
El electorado se ese queda es el- sin brújula. Sí, claro, fueron elegidos por un partido o por una militancia o simpatía y cambian y engañan al electorado. Bueno, maestro, pues hoy es el cumpleaños de Cuauhtémoc Cárdenas. Hay muchos temas, sin duda. 86 años. 86 años de Cuauhtémoc Cárdenas con una gran aportación histórica. Yo coincido, en el 88 fue un parteaguas para lo que hoy vivimos y fue Cárdenas precisamente el que encabezó ese momento histórico. Ya habrá oportunidad, maestro, ojalá nos regale usted más tiempo para seguir platicando, pero por último, ¿qué le diría a Cuauhtémoc Cárdenas? Sin duda usted tiene una relación con él personal, pero bueno, ¿qué le diría a usted hoy en su cumpleaños a Cuauhtémoc? Pues la idea sería mantener la discreción, y creo que lo más significativo en la forma política de expresarse y de comportarse, que es una forma del padre, del hijo, del general Cárdenas y del hijo, y que yo reconozco y admiro mucho, es la capacidad de dimensionar, de tener la capacidad de saber los significados, los valores, la importancia de los asuntos y saber ordenarlos, ¿verdad? Yo creo que esta es la capacidad de dimensionar. Se dice no hay enemigo pequeño, tampoco hay enemigo grande, ¿verdad? Entonces, en política es muy importante medir el tiempo, medir las obstrucciones, los obstáculos y también las probabilidades para alcanzar el triunfo, ¿no? Y creo que eso lo admiro de Cuauhtémoc, su mesura, ese es el concepto de mesura, saber medir, ¿eh? Porque si no se mide el tiempo y no se mide a las gentes y los valores, el político no tiene resultados. Muy bien, maestro. Pues muchísimas gracias. Rápidamente vamos a saludar a nuestros amigos que durante esta media hora ya nos echamos media hora aquí. Queríamos hacerlo más reducido, pero es imposible. Tantos temas, tantas anécdotas, tantas aportaciones del maestro Tenorio Adame en la historia nacional nos llevarían muchísimo tiempo. Pero nos han enviado saludos, maestro. Daniel Varillas le dice saludos al maestro. Jairo Oropesa, saludos. Miguel Valdés, maestro, éxito, nuestro próximo diputado federal. Pablucha Guevara, salúdamelo, tiene mi voto. Fue el primer voto que tuve definido. No tenía nada que pensar. Él es mi gallo. Julián Cruz dice, saludos, maestro Tenorio. Jesús Carrera García, mucho éxito, siempre en apoyo de las causas justas. Rocío de la Luz, de Cruz, perdón, Rocío de L. Cruz, saludos. Keren Antonio, lástima, no existe el hubiera, pero sí existen las nuevas generaciones que ya no se dejan engañar. Y aquí tenemos también más saludos en la página del maestro Antonio Tenorio. Jesús Vargas Rosa, saludos al maestro. Pablucha Guevara, Eberto Castillo, y pone signos ahí de aplausos. Brandon, saludos al maestro Tenorio. Paula Arbizu Arias, saludos, buenas noches. Paulino Olivier Montero, saludos al maestro Tenorio, tienen mi voto, amigos. Enrique Centeno, maestro, ¿cómo podemos hacer que los jóvenes se acerquen al amor, a la historia? Ese es un tema que podemos abordar ampliamente porque es fundamental. Federico Chilián le comenta aquí, todo Tehuacán con Toño Tenorio, la 4T popular de abajo hacia arriba. Saludos. Bueno, si alguien, vuelvo a insistir, amigas, amigos que nos están viendo, si alguien representa a un movimiento social como es la 4T, porque la 4T no pertenece a un partido político, usted lo ha mencionado, sino es un movimiento social. Es la patria. Bueno, sí, es la patria, pero si hay alguien en Tehuacán que representa a ese movimiento y esa patria, es el maestro Antonio Tenorio Adame.
y podemos discutirnos si gustan, pero yo creo y considero eso. Bueno, pues amigas, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta plática tan fascinante, tan maravillosa, y estaremos continuamente viéndonos. Si tienen preguntas, temas que quieran abordar con el maestro Antonio Tenorio, escríbanos, coméntenos, háganos llegar sus preguntas, sus inquietudes, y a todos sin duda podremos darles una respuesta acertada. Muy buenas noches, maestro, despedirse de la audiencia. Pues como siempre, el agradecimiento y el deseo de que no sean promesas, sino que sean compromisos. Muy bien, ahí está, los compromisos, como dice el maestro. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, descansen y que sean arrollados por esta lluvia maravillosa en esta noche de 1 de mayo. Un abrazo a todas y a todos. Y un aplauso a Cuauhtémoc Cárdenas. Y un aplauso a Cuauhtémoc Cárdenas. Feliz cumpleaños al ingeniero Cárdenas. Saludos.